Génesis capítulo 37, versículo 5. Dice, y soñó José un sueño, diga conmigo, soñó un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, o sea que ya lo aborrecían, ¿verdad? Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, verso 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ¿a cuál? Al mío, verso número 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. No quiero hablarte de la historia de José, quiero usar la historia de José para hablarte lo siguiente, que es diferente. Mi predicación se va a centrar en lo que debes hacer una vez que Dios te ha dado un llamado o un propósito. Y como ejemplo de eso vamos a poner a José. Cuando leemos en Génesis 37, 6 vemos una característica de José. Porque vemos a un José que recibió un llamado de Dios y que cumplió el llamado de Dios en su vida. Pero hay una característica en el verso número 6. En pocas palabras, José ya sabía o ya sentía la indiferencia de sus hermanos. Su palabra dice que ya había un aborrecimiento de sus hermanos a José, pero aún así José les contó su sueño. Yo alguna vez escuché una prédica que está muy bien aplicada, no digo que esté mal, pero hoy no nos sirve esa prédica. Nos contaron una prédica de no cuentes tus sueños, porque si cuentas tus sueños, las personas que están a tu alrededor pueden destruir tu vida. La verdad que yo no le veo algo malo a lo que José hizo para enseñarte lo siguiente, porque todo depende de la perspectiva con que lo veas. Escuche una cosa, José tenía que ser procesado sí o sí. Su palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces no hay cosa que Dios no permita en nuestra vida que nos vaya a ayudar a nuestro crecimiento. Eso quiere decir una cosa, escuche, que los propósitos de Dios, los procesos de Dios, ¿se acuerda cuando hablé sobre la diferencia entre la tentación y el proceso? Cuando hablamos de los procesos de Dios, hablamos de tiempos preparados por Dios para nuestro crecimiento. Hay algo que tú tienes que tener claro cuando descubres el llamado que Dios puso en tu vida, o cuando descubres al Dios que te llamó, o cuando conoces al Dios que te llamó. José sabía que sus hermanos le aborrecían, pero a José esto nunca le importó. Lo primero que tienes que aprender es saber quiénes están contigo y a ignorar a los que están en tu contra. Cuando hablamos de Dios o del llamado de Dios, tienes que enfocarte en lo siguiente: ignorar a los que están en tu contra y hacer caso a los que están contigo. José tenía algo claro, que sus hermanos no le amaban lo suficiente, pero José sabía que Dios estaba con él y que Dios le había dado un llamado y que Dios le había dado una visión. Cuando estás a punto de emprender un negocio, cuando estás a punto de iniciar una etapa en tu vida, cuando estás a punto de iniciar cualquier cosa en tu vida, no te concentres en los que están en contra tuya, concéntrate en los que están a favor tuyo. Porque cuando has recibido un sueño, cuando has recibido un plan, cuando has recibido una visión, vas a necesitar rodearte de personas que crean en ti y no de personas que estén en tu contra. El peor error de nosotros como humanos o mexicanos o cristianos o lo que quieras es que nos afecta tanto las palabras negativas más que las palabras positivas. Si hay algo que te debe afectar en tu vida son las palabras positivas. Y cuando digo afectar, hablo de si hay algo que tiene que transformar o que tiene que tocar tu vida, es las palabras positivas y no las palabras negativas. Pero nosotros pareciera que es al revés. Nos afecta más lo que la gente dice en nuestra contra que lo que la gente dice a nuestro favor. Hay ocasiones que pueden haber 1000 personas a tu lado, a tu favor, y hay uno que está en tu contra y te concentras tanto en esa persona que pierdes el enfoque de lo que Dios te llamó a hacer o de lo que empezaste a hacer. Yo no puedo enfocarme en la persona que no me apoya o que no cree en mí. Yo tengo que enfocarme en los que creen en mí. Y hay uno en el que te tienes que enfocar y es Dios. ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer? ¿Está Dios conmigo en lo que me llamó a hacer? ¿O en lo que quiero hacer? ¿O en lo que estoy empezando a hacer? ¿Está Dios conmigo? Y si defines que Dios sí está contigo, entonces no importa quién esté en tu contra. No importa a quién le cuentes el sueño, si Dios te llamó, aunque lo cuentes, dicen una cosa, no cuentes porque después se sala. No cuentes tus planes porque se salan. Pero escucha, se salarán los planes que no están
aprobados por Dios, pero los que están aprobados por Dios se tienen que cumplir sí o sí si nosotros lo ponemos en sus manos. Hay algo que el cristiano puede hacer, o el hijo de Dios puede hacer. Puede hablar por fe, puede declarar su bendición. Cuando la gente dice, no, es que está mal declarar. Hay cosas que están mal que no puedes declarar, pero puedes declarar lo que su palabra te permite declarar. Hay cosas que su palabra nos permite declarar. Hay cosas que no podemos declarar porque no podemos sobrepasar la soberanía de nuestro Dios. Pero hay cosas que nuestro Dios sí nos permite hacer. Aprender a hablar sobre el vocabulario de la fe. Hay cosas que Dios prometió a tu vida y que aunque no las tengas ahora no significa que nunca las vas a tener, sino que no ha llegado el tiempo del cumplimiento de esa palabra en tu vida, pero llegará. Algo que tienes que aprender es a rodearte de las personas que creen en ti y alejarte de las personas que no creen en ti. Porque si tú no te alejas de las personas que no creen en ti, te voy a decir una cosa, solamente te vas a dañar y vas a dañar a esas personas por no creer en ti. Y cuando te lastiman sus palabras, tú vas a decir palabras para herirlos a ellos también. Y eso provoca guerras y provoca divisiones. Pero José quizá no sabía la reacción de sus hermanos, porque no sabía qué tan malo era el corazón de sus hermanos. Pero José contó el sueño no por cualquier otra cosa. José sabía que aunque lo supiera su hermano Judá, o que lo supiera su padre, o aunque no lo supiera nadie, sabía que ese sueño se cumpliría porque era un sueño de Dios sobre su vida. Cuando el llamado de Dios se puso en ti, cuando el sueño de Dios se puso en ti, cuando el propósito de Dios llegó a ti de verdad, no te da miedo hablar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te da miedo hablar de lo que estás emprendiendo, lo que estás haciendo. Cuando hay un llamado de Dios en tu vida, tiene que haber convicción. Cuando dices, no, siento que Dios me llamó para su obra, siento que Dios me está pidiendo que le entregue mi vida, hermano, no le inviertas poquito, entrégale toda tu vida completa a Dios. Si Dios te llamó, entonces Dios va a respaldar eso que tú estás haciendo por Él. José sabía una cosa. José sabía que era un sueño de Dios, por eso dijo, no me importa quién lo sepa, aunque me aborrezcan, pase lo que pase, me llevará al cumplimiento, porque esto ya lo vi en mi sueño. Cuando empezamos con la construcción de la iglesia, sabía que estaba poniendo en juego mi casa, sabía que estaba poniendo en juego mis recursos, sabía que estaba poniendo en juego mis negocios, sabía que estaba poniendo en juego mis finanzas, sabía que estaba poniendo en juego todo, mi credibilidad como pastor. Pero cuando tienes un llamado claro de Dios, cuando sabes que es Dios el que va frente a ti, tú no piensas en todo eso, tú no piensas cómo le voy a hacer, tú no piensas de dónde voy a sacar. Si Dios me llamó, tiene que proveer, y empiezas a caminar y a caminar y a caminar, y Dios empieza a responder y empieza a hacer milagros, y su obra empieza a cumplirse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando sabes, escucha esto, y te voy a decir algo, y espero que lo captes con todo tu corazón. Y cuando sabes que Dios te llamó, te voy a decir una cosa, cuando sabes que Dios te llamó y ves las promesas y ves las ofrendas, tú no te enojas con la gente porque no respondió a la promesa o a la ofrenda. Tú no te enojas con la gente cuando la gente no está dando para la construcción. Tú no dices a la gente, apoye, ayude. No, cuando tú sabes que Dios fue el que te llamó, las reclamaciones van para arriba, no van para el frente. Y volteas y le dices, ¿qué pasó, Señor? ¿Me llamaste o no me llamaste? Y no te avientas un culto diciéndole a la gente que iglesia. No tienes que hacer eso. Porque tú sabes que la provisión, el llamado, el cumplimiento no depende de la gente ni de mí. El llamado y el cumplimiento depende de Dios. Y volteas arriba y le dices, ¿qué pasó, Señor? Y el Señor hace su obra en el nombre de Jesús. Porque la gente no es la que cumple el llamado, es Dios el que cumple el llamado. José contó su sueño. José no le importó que lo supieran los que lo aborrecían. José sabía que se cumpliría porque era un sueño de Dios. ¿Por qué asegura eso, pastor? Porque fue vendido, porque lo dieron por muerto, porque fue encarcelado, porque fue maltratado, porque fue difamado. Pero al final, cuando estuvo frente a ellos, en lugar de tomar venganza, los bendijo y les sirvió. Porque Dios habló a su corazón y le dijo, José, soy yo el que te ha puesto aquí, soy yo el que ha permitido todo tu proceso. No fue culpa de tus hermanos, fue culpa de la visión que yo puse sobre ti. Cuando estás con Dios, lo primero que tienes que hacer es ignorar a los que están en tu contra y concentrarte en quien camina contigo. Y el que camina contigo es más grande que cualquiera en este mundo.
que cualquiera. Así que deja de tener enemigos imaginarios por Facebook. Una persona que aprendió a que Dios camina con él, lo negativo no le afecta. Hay personas que cuando les cuentas tu proyecto, cuando le cuentas tus deseos, lo único que van a hablar son las cosas negativas y no las cosas positivas. Cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo: Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, te establecí como profeta a las naciones, le dice Jeremías. Y Jeremías lo primero que hizo fue pensar en las cosas negativas que en las positivas. Y le dijo: Señor Jehová, no sé hablar porque soy un niño. Lo que le contestó Jeremías a Dios cuando imagínate que Dios te hable y te diga así. Imagínate que Dios te llegue y te diga, por ejemplo, una vez me pasó a mí esto. Llegó una persona y me dijo: dice el Señor que el nombre que tienes no es casualidad, que Dios te lo puso con un propósito. Yo tenía 13 años, estaba peleando con el cáncer. Y dice el Señor que el nombre que te puso fue con un propósito. El nombre tuyo no se lo ganaron a tu madre, Dios lo puso para ti. Porque desde el vientre Dios ya te conocía. Y después yo salgo de ahí, mi mamá estaba llorando y le pregunto a mi mamá, que le digo: o sea, ¿por qué dijo eso? Me dice: bueno, mira, Adrián, dice, cuando mi hermana y yo nos gustaba mucho el nombre de Israel. Entonces dijimos, cuando nazca uno de mis hijos, yo le voy a poner Israel. No, le voy a poner yo. Bueno, el que lo tenga primero. Y mi tía tuvo primero al hijo y le puso Israel. Entonces mi mamá dijo: chin, me lo ganaron. Entonces cuando nací yo, nacieron todas las flores. Y después de eso, mi mamá dijo: bueno, Israel, pues un nombre que sea parecido. Y dijo mi mamá: le voy a poner Isaías. Entonces mi nombre es Adrián Isaías. Entonces cuando yo busco el nombre de Isaías, significa Dios es mi salvación. Y como yo estaba pasando por el cáncer, me decía eso, me decía: tu nombre no te lo pusieron porque le hayan ganado el nombre a tu mamá. Eso fue un propósito de Dios. Dios te había marcado desde el vientre. Imagínate que te digan eso. Y que una vez que te digan eso, tú respondas: pero como quiera me voy a morir. Mano, yo tenía cáncer, estaba luchando con el cáncer. Que te digan: Dios es tu salvación, para mí era: Dios es tu sanación, Dios te va a levantar. Dice el Señor que no fue casualidad que Él está contigo. Me explico, eso fue algo para mí, una palabra de fe. Dios le estaba hablando a Jeremías y le estaba diciendo: Jeremías, antes que te formases en el vientre yo te conocí. O sea, eres un propósito andando en esta vida, Jeremías. Vas a ser un gran profeta. Te di por profeta a todas las naciones. No serás un profeta de colonia ni de pueblo, de todas las naciones, le empieza a decir a Jeremías. Y Jeremías lo primero que le responde es: Señor, pero no sé hablar porque soy un niño. Y el Señor le contesta y le dice: ya lo tenía previsto. No digas más, soy un niño, porque tú no vas a hablar lo que tú quieras, vas a hablar lo que yo te mande, le respondió el Señor. Ya vemos muchas personas como Jeremías, que cuando Dios te llama, lo que tú respondes es: pero ¿cómo le voy a hacer? Pero es que nadie va a creer en mí. No administro ni mi vida, no gobierno ni mi vida. Vas a restaurar almas y: Señor, mi alma necesita ser restaurada. Porque somos buenísimos hablando de las cosas negativas, Es más, te voy a decir algo: hay personas que les cuesta hablar las cosas positivas de la gente. Cuando sabes que Dios te ha llamado, ignoras las cosas negativas. Te voy a decir una cosa: muchas veces nuestro matrimonio está destruido porque vemos más lo negativo que lo positivo. Hablamos más de lo que no nos gusta que de lo que nos gusta. A veces nuestra amistad no es fructífera o no es una buena amistad porque tenemos una amistad donde hablamos de lo que no nos gusta y no de lo que sí nos gusta. A veces nuestro llamado no crece, no se desarrolla porque estamos hablando de lo que no nos gusta en lugar de hablar de lo que tenemos para crecer. A veces en nuestra vida no crecemos porque recordamos todo lo malo que nos ha pasado y olvidamos todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestras manos. Vas camino a la perdición, vas camino a perder todo cuando solamente te enfocas en todo lo malo que te ha pasado y no en lo bueno que te ha pasado. Cuando te enfocas en lo que has perdido y olvidas todo lo que ha llegado a tus manos. Lo tan privilegiado que eres. Eres privilegiado. Aunque tú pienses que otros son más privilegiados que tú, pero tú eres más privilegiado que otros.
José no estaba enfocado en lo negativo. José en la cárcel no aborreció a su Dios. José nunca, cuando fue difamado, no aborreció a Dios. Cuando estuvo en ese pozo no difamó a Dios, no habló en contra de Dios, no dijo, ¿por qué, Señor? Mejor me hubieras quitado el llamado, mejor me hubieras quitado. No, nunca hizo eso. Porque eso era lo negativo. Pero José no vio lo negativo, José vio lo positivo. Amén. José dijo, fui llamado por Dios. Cuando Jesús iba camino a la cruz, Él pudo haber visto lo negativo, y si veía lo negativo, nos quedamos sin salvación y redención tú y yo. Pero Jesús no pensó en lo negativo, Jesús pensó en lo que lograría. Y a lo mejor Jesús estaba ahí camino con esa cruz y con los látigos en su espalda, y Jesús pensaba y decía, ¿qué hago? Este es el peso de llevar la cruz. Pero Jesús no se enfocó en llevar la cruz. Es más, el enfoque de Jesús, ¿sabes cuál era? Morir en la cruz. Se ignoró tanto lo negativo que su enfoque era ir hacia lo peor que a un hombre le puede pasar. Porque su enfoque era morir para traer redención. El problema de nosotros, ¿cuál es? Siempre estamos mirando los contras, en lugar de mirar hacia adelante, en lugar de mirar lo que Dios ya puso en tu mano, en lugar de mirar quién camina contigo. ¿Cuál es mi contra? Mi contra es que no puedo, que no tengo, que no debo, que nadie cree en mí. Quizás es mi contra. Pero tienes que ver una sola cosa que esté a tu lado que pese más que todo eso. Y si volteas y te das cuenta que Dios está contigo, que pase lo que pase, que venga lo que venga, se va a quedar con las ganas, porque si Dios te llamó, Dios lo cumplirá, y te tocará sentarse a ver lo que Dios prometió sobre tu vida, y el cumplimiento de Dios vendrá sobre ti. Amén. Amén. Que pase lo que pase. Número 2. Aguanta el proceso, porque sabe que el proceso lo hará más grande. Solamente el que no quiere crecer renuncia al proceso. Solamente el que no quiere cambiar su vida renuncia al proceso. Aguanta el proceso porque sabe que el proceso lo va a llevar al crecimiento. Las personas cómodas no son personas exitosas. La comodidad no trae cambios a tu vida. La comodidad trae tranquilidad. Una persona cómoda es una persona pasiva y es una persona tranquila. Pero una persona pasiva no está avanzando, no está creciendo, no está transformando, no está haciendo nada. José sabía que el proceso lo estaba llevando a cumplir el propósito de Dios. Cuando fue vendido, yo me imagino hacia José, por ver la historia, yo veo hacia José, me imagino a José vendido de esclavo, y ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia Egipto. Voy a estar más cerca de Egipto. Cuando estuvo ahí en la cárcel y vio que alguien tenía un sueño, se acercó y dijo, esta es mi forma de salir de aquí. Para esto me trajo el Señor. Y Dios me revela el sueño, le revela el sueño a José, y eso lo lleva a un lugar, al cumplimiento de la promesa. Cuando sabemos que Dios nos ha llamado, vemos el proceso como una oportunidad para crecer. Y esto yo lo he contado antes, pero quiero contarlo una vez más para que las personas que no lo saben lo escuchen. Pero los hijos de Dios no vemos crisis como un problema, vemos la crisis como una oportunidad. Los hijos de Dios no vemos procesos, vemos oportunidades de crecimiento. Porque cuando viene la crisis, que se asusta el que no está con Dios, pero el que está con Dios dice, esta es mi oportunidad. Cuando vienen tiempos de crisis, ahí es donde dices tú, este es mi momento de cumplir. Aquí me voy a convertir en un emprendedor.
Cuando viene la pandemia, la iglesia dice, híjole, la iglesia va a desaparecer. Nosotros dijimos, no, si viene la pandemia, la gente va a estar más necesitada de Dios. Aquí es donde no hay que cerrar, hay que abrir para que la gente venga y conozca un lugar de paz y pueda encontrarse con el Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? El que está viendo la crisis dice, cerremos. Bueno, dice, cerremos, escondámonos. Y la iglesia se va a vaciar. No, el que está en el mover de Dios entiende que los procesos son la oportunidad para que Dios haga su voluntad en la vida de los hombres. Ya fue cuando dijimos, la gente está sensible, prediquémosles de Cristo. Se le acabó la arrogancia. Ahora sí necesitan que alguien los cuide y los proteja. Antes era yo puedo solo, pero la pandemia nos enseñó a inclinarnos ante nuestro Dios. Y ahí era donde decíamos, no nos vamos a esconder, vamos a salir y vamos a predicar, porque ahora es cuando le digas, hasta el doctor decía, pásenle, oren por nosotros. Hasta los doctores nos metían para que oráramos. La persona que entendió que tiene un llamado de Dios no se queja ni renuncia del proceso. Aguanta el proceso porque sabe que lo llevará a crecimiento. ¿Está conmigo? Sabe que el crecimiento lo llevará a un nuevo nivel. Amén. Diga conmigo, sin sacrificio no hay victoria. Sin sacrificio no hay victoria. Cuando piense en el llamado de Dios, piensa en proceso. No me separe el proceso del llamado. No me separe el proceso de la bendición. No van separados, van juntos. En pocas palabras, cuando piense en escuela, piensa en exámenes y en tareas. Diga, escuela. Y cuando llegue tarea, ¿cómo que tarea? Cuando pienses en llamado, no separes el proceso del llamado. Te voy a decir por qué. Porque cuando Dios nos habla, amén, gloria a Dios, amén, sí, lo compartes. Y Dios me habló esto y Dios me habló el otro. Pero cuando viene el proceso nos vamos y renunciamos. Y dice el Señor, yo nunca te mentí. Yo te dije que es imposible que no venga tropiezos a tu vida. Yo te dije que iba a poner cargas en tu vida, pero también dije que eran cargas que podías llevar. Amén. Cuando pienses en llamado, piensa en proceso. Y cuando pienses en el proceso, piensa en el llamado. Cuando estés en el proceso, acuérdate que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Que cuando Dios nos meta al proceso, digámosle, Señor, ¿qué quieres de mí, Dios? ¿Qué me quieres enseñar? Aquí estoy. No me saque del proceso, enséñame lo que quieres hacer crecer en mí en medio de este proceso. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Diga conmigo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El que está pensando en el llamado sabe que la tribulación es momentánea, no es para siempre. Que es momentánea para producir algo en nuestra vida, un mayor peso de gloria en mí. No es mi estado eterno, es un estado temporal. Tu proceso no es un estado eterno, es un estado temporal. Lo que sí es eterno es lo que Dios ya preparó para ti. Lo que sí es eterno es la bendición que Dios ya preparó para ti. Lo que sí es eterno es el llamado que Dios preparó para ti. Eso sí es eterno. El proceso no. El proceso se va a ir. Amén. El proceso se va. No te ganches con el proceso. Es momentáneo. No renuncies por el proceso. Todos hemos pasado procesos. Yo paso procesos, usted pasa procesos. Todos pasamos procesos. Pero si hay algo que tienes que grabarte en tu cabeza es que el proceso no es eterno, es temporal. Lo único eterno en esta vida es el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Eso sí es para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y número 3, y con esto termino. Sabe que el servicio no lo hace pequeño.
Una persona que sabe que tiene su propósito Dios, su llamado claro en Dios, sabe que el servicio no lo hace pequeño. Al contrario, sabe que el servicio lo lleva hacia el propósito de Dios. José se mantuvo sirviendo. José no tuvo problema con servir. En la cárcel o con Faraón o como esclavo, Dios le enseñó a servir. Y quizás era algo que tenía que cambiar en José, porque cuando José cuenta su sueño, en el sueño veía cómo todos le servían a él. Y el contar ese sueño fue un sueño muy altivo de parte de José. Le dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo? ¿Que nos inclinaremos a ti? Y José tuvo que ser vendido. Y fue vendido como esclavo, para que de esa manera obligadamente empezara a servir. ¿Está conmigo? Por eso creo que el problema de José no fue contar su sueño. El problema de José fue haber creído en el sueño. Porque creer en ese sueño, Dios lo llevó a procesarlo para el cumplimiento. Y lo venden como esclavo. Y como esclavo lo enseñan a servir. A fuerza, pero lo enseñan a servir. Que cuando llega a casa de Faraón, termina convirtiéndose en un siervo de excelencia. Que cuando llega a ser el segundo en el gobierno, y cuando ve a sus hermanos, quizá quiso tomar venganza. Escucha esto. Quizá José quiso tomar venganza. Cuando vio a sus hermanos ahí, tenía el poder para matar a sus hermanos. Pero le habían enseñado tanto el servicio que sabía que en ese lugar, en ese altar, en ese trono, no tenía que servirse a sí mismo, sino servir a su Dios. Y ahí pudo retenerse, pudo retener su ego, su orgullo, su rencor, su depresión, su altivez. Ahí retuvo todo. ¿Por qué? Porque fue tan buen servidor que sabía que tenía que ser la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Porque había un propósito de Dios. ¿Cuál era? Preservar la generación de Jacob. Y lo procesa y lo hace un tan excelente servidor que cuando está ahí frente a ellos pudo servirse a sí mismo con la cuchara grande. Pero cuando estaba ahí, dijo: aprendí tanto a servir que el servicio no me hace pequeño, me hace grande. Y escuchó la voz de Dios que le habló e hizo traer a Jacob y a su hermano menor y cuidó de ellos para que la generación no muriera de hambre. Y gracias a ese buen servidor, la descendencia siguió y tuvimos un Jesús redentor. ¿Estás conmigo? Parece sencillo, pero es más profundo de lo que crees. Aprender a ser un servidor me va a llevar a preservar mi generación. José se estaba salvando a sí mismo al servir a sus hermanos. El servicio no te hace pequeño, el servicio te hace grande. Cuidado cuando dejamos de servir. Juan capítulo 13, versículo 14. Juan 13, 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En pocas palabras dijo: si yo, que soy el Señor y el Maestro, te he servido, entre ustedes también deben servirse. Mateo 20, 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor.
Diga conmigo, el servicio nos hace grandes. Verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si no puedo servir a mi hermano que está conmigo, menos voy a poder servir a Dios. Si no puedo servir al que veo que sé que tiene necesidad, menos voy a servir al que no veo y que sé que tiene todo. Dice el Señor una cosa: cualquiera que quiera ser grande entre nosotros, sea un siervo.